Que por medio de tu palabra tú nos hables. Por medio de tu palabra, Señor, tú nos exhortes, nos edifiques. Nos guíes, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Señor amado, adoramos tu nombre porque tú mereces toda la adoración y toda la honra. Y porque tú, Señor, nos has creado para la alabanza de la gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que ahora tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Rompe toda cadena, Señor, liberta los que han venido cautivos, sean libres para gloria de tu nombre. Manifiéstate poderosamente, trayendo libertad a las almas, a los corazones afligidos. Libertad al enfermo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, adoramos tu nombre, digno eres, Padre Santo. Grande eres, Dios, grande eres, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas. Sean amigos también, bienvenidos todos en el nombre del Señor. Yo les quiero invitar, hermanos, y gracias a mis hermanos músicos. Damos gloria a Dios por la vida de mi hermano William, que Dios le ha traído hasta acá. Dios le ha guardado. Le estaba sirviendo allá en San Vicente, El Salvador, la iglesia donde pastorea su papá también. Así es de que nos alegra de que él se haya integrado aquí con nosotros para seguir adorando al Señor. Damos gloria a Dios, hermano. Recuérdese que no nos podemos detener. La Escritura dice que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra de la obra del Señor. Así de que el diablo está vencido. Nuestro Señor lo venció en la cruz del Calvario. Y la Escritura dice que ni las puertas del Hades prevalecerán. Esa es la promesa de Dios. Y aquí seguimos adelante hasta que Cristo venga. Amén, hermano. Solo tres cosas nos pueden detener a nosotros para no servir al Señor. Una es la muerte. Dos, que Cristo venga. Tres, que por designio divino Dios nos traslade a otro lugar para seguirle sirviendo en otro lugar. Así es de que solo esas tres cosas nos pueden detener en esta ciudad. Pero el Señor dijo que ni las puertas del Hades. Amén, hermano. Yo les quiero invitar a que leamos juntos la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 14, que es el último capítulo de este libro de Oseas. Busque el libro de Oseas, capítulo 14, y damos gloria a Dios. Amén, hermano. Capítulo 14 del libro de Oseas. El versículo que leemos es el versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo este capítulo. Solo son 9 versículos los que vamos a leer. Capítulo 14 del libro de Oseas. Oseas 14. Y si usted lo tiene, diga un amén fuerte, hermano. Y comparta con aquel hermano o amigo que tiene a su lado que no tiene una Biblia, para que todos leamos la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, decidle: quita toda iniquidad, acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio, extenderán sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, perfumará como el Líbano. Volverán y se extenderán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid,
su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Solo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Pueden sentarse, hermanos, y brevemente vamos a meditar en la palabra del Señor. Este libro de Oseas, que es uno de los profetas considerados profetas menores, el hermano fue llamado a profetizar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Profetizó por varios años en el reinado de Judá. Si usted lee el capítulo 1 de este libro de Oseas, dice que vino palabra de Jehová a Oseas para hablarle al pueblo de Israel, o a ese remanente o a ese pueblo de Judá. Recuérdese que el reino de Israel se dividió en dos. Y entonces, hermano, Dios le habla al profeta que vaya a profetizarles a el reinado de Judá. Entonces, hermanos, él obedientemente va. Dios le pide al profeta, hermanos, algo que quizás para nosotros es algo bastante complicado. Y es que Dios le dice al profeta que él vaya y se case con una mujer de la vida alegre, una mujer ramera, una mujer prostituta. Y eso, hermanos, era para que su vida, su familia, sea un mensaje, hermanos, vidente de lo que Dios, hermano, es capaz de hacer con alguien infiel. Para mostrar el amor de Dios hacia un pueblo, hermanos, que es infiel a Dios. Así es de que el profeta va, la escritura dice, y se casa con una mujer ramera. Él se casa legítimamente con ella. Y la escritura dice que Dios, hermanos, le dio 3 hijos. Y Dios le dijo que le pusiera los nombres que él quiso a estos 3 hijos. Le dio 2 varones y una hembra, o una, normalmente no se usa en el reino humano, ¿verdad? Hembra, que normalmente se usa para los animales, pero le dio una niña. Amén. Hago esa aclaración. Y entonces, hermanos, el profeta está ahí. Entonces Dios le habla, y cada uno de los nombres, hermanos, de aquellos niños tenía un significado. El significado, hermanos, que cada uno de esos nombres tenía era un mensaje directo para el pueblo de Israel. Un mensaje, hermanos, que demostraba lo que Dios iba a hacer al pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, él obedientemente hizo lo que Dios le pidió. Entonces él va y obedece al Señor, y Dios, hermanos, manifiesta su misericordia sobre aquel pueblo. Y en este capítulo, hermanos, 14, vemos, hermanos, cómo Dios está dispuesto, hermanos, a amarnos a nosotros, al ser humano, a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, aunque el ser humano sea infiel. Y entonces, hermanos, en este capítulo 14, Dios llama al pueblo de Israel, Dios llama, hermanos, a este pueblo a un arrepentimiento. Y Dios lo llama a un arrepentimiento porque Él está dispuesto a perdonarlos. Así como, hermanos, en el caso del profeta, que fue llamado a amar a aquella mujer que era infiel, aquella mujer, hermanos, que vendía su cuerpo por dinero, aquella mujer, hermanos, que se iba tras el placer, y Dios le dice: ve y búsquela y vuélvela a comprar una vez más, porque Dios, hermano, es capaz de hacer eso. Dios es capaz de buscar al hombre infiel, a la mujer infiel, al hijo infiel, hermano, a su hija infiel, para mostrarle su amor, su misericordia, y mostrarle lo que Dios es capaz de hacer en el corazón de una persona, de un hombre, de una mujer. Y en este capítulo 14, Dios llama al pueblo
a un arrepentimiento, y de eso quiero hablar en esta tarde. Quiero hablar, hermanos, qué es lo que sucede cuando un corazón se arrepiente. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre se arrepiente? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer genuinamente confiesa sus pecados a Dios? ¿Cuáles son los frutos, hermanos, que hay de un verdadero arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento, hermano? El arrepentimiento es volvernos a hacer las cosas que originalmente Dios nos llamó a hacer. O volvernos del camino, o dar una media vuelta, hermanos, para volvernos al lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Volver al estado original, en otras palabras. Así de que, hermanos, Dios le dice al pueblo de Israel que se arrepientan de su pecado. Ese es el mismo mensaje, hermanos, que el Señor Jesucristo envió a Juan el Bautista a predicar. Antes que el Señor surgiera en su ministerio público, hermanos, envió a Juan el Bautista a predicar un mensaje, y es un mensaje de arrepentimiento. Y luego el Señor Jesucristo vino y también predicó y continuó con ese mensaje y dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que el Señor les dijo a los discípulos que predicaran, el mensaje del arrepentimiento. Los discípulos predicaron, hermanos, este mensaje del arrepentimiento, y los mismos apóstoles instruyeron a otros que siguieran predicando el mensaje del arrepentimiento. ¿Por qué razón Dios, hermano, insiste en que el hombre, el ser humano, se arrepienta de sus pecados? Porque hay bendición. Una de esas bendiciones que hay en el arrepentimiento es que Dios borra nuestras iniquidades. Él perdona nuestros pecados, y la Escritura dice para nunca más acordarse de ellos. Así de que, hermanos, la bendición que hay en un corazón arrepentido es que esa carga que él lleva en su corazón, la carga del pecado, es quitada. Y el Señor dice: Él nunca más se acuerda de nuestros pecados, los arroja al fondo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Así de que, hermanos, es sumamente importante el arrepentimiento. Hay bendición cuando nos arrepentimos. Hay una libertad en nuestra vida. Hay una libertad para servir a Dios. Hay una libertad para adorar a Dios. Hay una libertad para poder, hermanos, ejercer lo que Dios quiere que nosotros ejerzamos con toda libertad, valga la redundancia. El pecado, hermanos, ata la vida de los hombres. El pecado esclaviza el corazón del hombre, la mente, los pensamientos. Esclaviza, hermano, el corazón. El pecado, hermanos, hace esclavo a los seres humanos y no les permite avanzar en su vida, en su familia, en sus estudios. Y todo eso, hermanos, lo que hace es que el corazón del hombre esté atado. Pero cuando nos arrepentimos, hermanos, hay bendición, hay libertad. Amén. Yo espero que aquí haya alguno arrepentido. Si no, hoy es llamado a arrepentirse. Una de las cosas que vamos a ver, hermanos, en el arrepentimiento es que hay bendición de parte de Dios. Bendición. Y yo quiero ir a la palabra del Señor con ustedes. Primero dice la palabra del Señor, capítulo 14, verso 4. Yo sanaré su rebelión. Entonces, hermanos, el Señor dice: yo voy a sanar la rebelión. Cuando un corazón está arrepentido, cuando hay un corazón que confiesa sus pecados a Dios, hay una bendición, y Dios trae sanidad. Esa sanidad no la puede dar el médico. Esa sanidad no la puede dar el psicólogo, aquellos hermanos que van a los psicólogos. Esa sanidad no la puede dar un maestro en la escuela. Esa sanidad no la puede dar los papás, los hermanos. Esa sanidad del corazón arrepentido, solamente Dios la puede dar al corazón del hombre, hermano. Así de que la bendición de arrepentirse de nuestros pecados es que hay sanidad. Dios quiere darle sanidad al hombre. Cuando Jesús vino, hermanos, a esta tierra, vino con el propósito de traer solución a tres áreas de nuestra vida.
Esas tres áreas de nuestra vida es, hermanos, que el Señor vino, dice la palabra del Señor, para, hermanos, que la muerte ya no sea para nosotros, dice la palabra del Señor, un miedo. Así de que el Señor vino a traer solución a la muerte. Amén. El Señor, dice la palabra, el Señor vino también para traer sanidad al cuerpo humano. Así de que el Señor viene, hermanos, a traer solución a la muerte, para que el ser humano pueda, hermanos, así como dijo Pablo, hermanos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, hermanos, él no tiene temor a la muerte, sino que tiene, hermanos, su corazón confiado en Dios. Jesús vino, hermanos, para traer solución a la enfermedad. Así de que, hermanos, el Señor viene a traer solución para que el ser humano pueda tener una salida y no tenga temor a la muerte. Y ahora también el Señor viene para traer solución al problema, hermanos, de la enfermedad física, la enfermedad del corazón. Y luego, hermanos, el Señor vino para traer solución al pecado. En esas tres áreas de la vida, hermano, Dios nos envía su bendición. Veamos cómo Dios nos bendice cuando nos arrepentimos. Señor, ya dije, trae sanidad. El estar sano, hermanos, es una bendición. El estar sano, hermanos, es una riqueza. El estar sano, hermanos, es algo que lo debemos de celebrar. Eso es algo que el ser humano debe estar contento cuando está sano. La persona debe estar feliz cuando está sano. Si usted ha ido alguna vez a un hospital, se va a dar cuenta de cómo la gente sufre. Y cómo la gente, hermanos, llora porque está, hermanos, que no puede caminar, no puede comer, no puede, hermanos, disfrutar de estar con la familia, de ir quizás al trabajo o de hacer todas aquellas cosas que usted tiene, hermanos, la libertad para hacer. Estar sano, hermanos, es una bendición y ya dije que es una riqueza que Dios le da al ser humano. Así de que Jesús viene, hermanos, a esta vida, a esta tierra, a traer solución a la enfermedad. Dios, hermanos, quiere que nosotros celebremos. Y Jesús dijo, hermanos, que por sus llagas somos nosotros curados. Somos curados de, hermanos, el corazón quebrantado. Somos curados de ese corazón que está dañado por el pecado. Somos curados, hermanos, aún también sanados de nuestro cuerpo por las enfermedades que, hermanos, nos han golpeado. Dios, hermanos, por medio del Señor Jesucristo, la Escritura dice, nos da sanidad. Yo no sé si usted está contento porque está sano. Si alguna vez ha estado en algún hospital, ya sea visitando a alguien o quizás usted como paciente sabe, o quizás teniendo, hermanos, a nuestros hijos o que uno va al hospital con ellos, sabe la angustia que hay en el corazón del enfermo o del familiar que está, hermanos, sufriendo por aquel que está enfermo. Pero el Señor dice, yo sanaré la rebelión. Esa rebelión, hermanos, nadie la puede sanar, solamente el Señor. Y la Escritura dice, el libro de Isaías, que, hermanos, Él fue molido por nuestras rebeliones. Yo no sé si usted se recuerda que muchas veces, hermanos, nuestros padres hacían ungüentos, ¿verdad? De montes, de cosas, ¿verdad? Y lo ponían en la herida para traer sanidad. Entonces el Señor dice que fue machacado, fue molido para traer sanidad a la rebelión del corazón del hombre. Corazón, hermanos, que es rebelde. Por naturaleza el ser humano es rebelde. Pero, hermanos, Jesús vino a poner fin a la rebelión del corazón del hombre, de la mujer rebelde, del hijo rebelde, del hombre rebelde que no quiere escuchar consejo de nadie, ni del papá, ni de la mamá, hermanos, ni de los maestros en la escuela, ni de los doctores. Hay personas que no quieren escuchar a nadie, quieren hacer absolutos. Pero el Señor, hermanos, tiene la solución para esas personas rebeldes. ¿Hay alguno aquí? Nadie. Dios nunca habla y su palabra no regresa a Él vacía, dice la Escritura. Él envía porque Él sabe que hay rebeldes. Entonces yo seré, dice el Señor, la sanidad para ese corazón
rebelde. Aquel pueblo, el pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo rebelde. Usted sabe cómo el Señor los había libertado de Egipto y cómo Él con mano poderosa se había manifestado por medio de Moisés. Hermanos, y ellos, aunque viendo las maravillas de Dios, la Escritura dice que era un pueblo rebelde. Es un testimonio que Dios da, hermano, y está ahí en la palabra del Señor, de que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Y así como el pueblo de Israel, también la iglesia muchas veces es rebelde. El pueblo de Dios, hermano, es rebelde también, la iglesia. Porque somos así, el ser humano es rebelde, hermano, por naturaleza. El niño le dicen, siéntese aquí, se pone de pie, párate, se sienta, muévete para allá, se mueve para el otro lado. Estudia, no. Báñate, no. Ven a comer, no. Hermano, el ser humano es así. Yo no le voy a dar gusto a esta persona, que voy a hacer lo que él quiera. El ser humano es así. No, mi esposa no es la que no es mi mamá. Y mi esposo no es mi papá. Y así, hermanos, sucesivamente, nosotros siempre ponemos una excusa porque queremos hacer lo que mejor nos parece a nosotros. Yo no le voy a dar gusto al pastor, yo no le voy a dar gusto al hermano, que voy a hacer como él piensa, como él quiere, sino que yo voy a hacer y voy a tomar mi propia decisión. El pueblo de Israel era así. Dios les mandaba palabra de Dios, hermano, a ellos por medio de los profetas, y ellos hacían todo lo contrario. Dios les había dicho que no fueran idólatras, y ellos eran idólatras, hermano, hasta los huesos. Eran rebeldes al Señor, eran rebeldes a la voz de Dios, rebeldes, hermano, al consejo del Señor, rebeldes al amor de Dios. Y entonces, hermano, ahora el Señor dice, yo voy a darles la solución a ellos, porque yo les voy a sanar la rebelión. Ese es un milagro que Dios hace en el corazón del hombre por medio, hermano, de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermano, cuando un corazón se arrepiente de sus pecados, la Escritura dice, Dios le da sanidad a ese corazón arrepentido. Dios lo sana de la rebelión. Amén. Y ahora podemos, hermanos, ser personas dóciles y que Dios pueda guiar. Dóciles a obedecer a Dios, aún por encima que hayan momentos difíciles en nuestra vida. Otra, de hermanos, de las bendiciones es que Dios dice, yo seré a Israel como el rocío. Si usted nota, Dios dice, yo soy la sanidad. Y luego dice, yo soy el rocío para ellos. Si usted nota en la palabra de Dios, la palabra rocío, lo que siempre, hermanos, indica es esa bendición que Dios da a nuestras manos, al fruto, hermanos, de la tierra. La bendición en los hogares, en las familias, en las finanzas. La bendición, hermanos, para nosotros. Dios bendice el alma, hermanos. Dios bendice el cuerpo. Dios bendice las finanzas de aquel, hermanos, que se arrepiente de sus pecados y trae, hermanos, su vida y la pone delante de la presencia de Dios. Dios dice, yo voy a hacer para ellos el rocío. En otras palabras, hermanos, cada vez que hay alguien que confiesa sus pecados delante de Dios, tiene una bendición, hermanos, que Dios se ha comprometido a derramar sobre nosotros bendición para que todo lo que nuestras manos toquen, dice la palabra de Dios, sea prosperado. Amén. Entonces el Señor dice, yo voy a hacer la bendición de ustedes. Yo soy el rocío. Y Dios dice esto, hermanos, porque el pueblo de Israel tenía dioses ajenos. Y esos dioses ajenos, hermanos, entre comillas, les daban sanidad. Entonces daban culto a esos dioses paganos, a Baal, por ejemplo. Y también, hermanos, esos cultos garantizaban bendición económica, bendición en las tierras, porque esos dioses, entre comillas, hacían que la lluvia viniera. Y entonces el Señor dice, no son esos dioses quienes dan la sanidad a ustedes, no son esos dioses quienes traen la bendición a ustedes, sino que yo, dice el Señor, soy el rocío que ustedes necesitan. Soy yo el que sano, soy yo la sanidad para ustedes, para el corazón rebelde. Yo soy, dice el Señor, el rocío. La bendición del ser humano no está en, hermanos, en recibir un cheque del gobierno.
La bendición nuestra no está, hermanos, en que haya buenos gobiernos. La bendición nuestra, hermano, del pueblo de Dios está en el Dios quien nosotros adoramos, el Dios de los cielos. Amén. Dios dice en su palabra: yo voy a hacer el rocío. Si usted se recuerda, hermanos, Dios cuando hizo llover el maná, dice que primero venía un rocío y luego venía el maná. Es que, hermanos, esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios comienza en el corazón de aquel hombre o mujer, hermanos, que ha sido sanado. Un corazón, hermano, alegre. Y la Escritura dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Ya no necesita la hermana de andarse poniendo tanto el rostro, ¿verdad? Sino que es el Señor que hace hermosear el rostro. Y los hombres también, porque hay hombres, hermanos, que hasta las cejas se depilan. Algunos servidores he visto yo, que Dios tenga misericordia de ellos. El Señor los ayude. Me están preocupando porque al rato no vaya a ser que quieran andar agarrando la mano de los... Pero, hermanos, como hay de todo. Y entonces, hermanos, el corazón. Y dice ahí la palabra del Señor, hermanos: se extenderán sus ramas. Bueno, aún el 5: yo seré a Israel como el rocío. Él florecerá como lirio. Extenderán sus raíces como el Líbano. Entonces el Señor dice: yo voy a hacer el rocío. Yo voy a hacer esa lluvia que va a caer sobre él. Y entonces dice: él va a florecer. Y va a florecer como el lirio. El lirio, hermanos, es una de esas plantas que echa mucho olor. Una de esas flores, ¿verdad?, más hermosas que quizás usted pudiera decir: pero qué maravillosa esta flor. Hermanos, entonces Dios hace, hermanos, que el ser humano pueda ser una persona que atrae. Porque su corazón está sano. Una persona que la gente quiere, hermanos, estar cerca de él. Porque hay confianza. Porque, hermanos, es una persona que ha florecido por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Aquel, hermanos, que todo lo derrochaba en el vicio, ahora es alguien que tiene ya un vehículo para poderse transportar. Aquel, hermanos, que todo lo derrochaba en el pecado, ahora es alguien que es estable en su vida y la gente pueda disfrutar, estar cerca de nosotros. Amén. Va a florecer y luego dice que va a ser como un perfume. Y eso es, hermanos, el fruto de un corazón que ha sido sanado. Es el fruto de un corazón que ha sido libertado. Es el fruto de un corazón, hermanos, que ahora puede, hermanos, florecer su vida. Y es alguien, hermanos, que la gente pueda ver ese Dios maravilloso en nosotros, que usted ha florecido. Antes, hermanos, hasta para comprar un café andaba pidiendo prestado. Ahora usted puede decir: yo le invito a usted a comprar un café. La gente quiere estar cerca de usted porque sabe que usted no va a venir a pedirle prestado, sino que es alguien que realmente ha florecido porque la bendición de Dios está con usted. No porque roba, no porque es un engañador, un mentiroso, un charlatán, sino porque la bendición de Dios está sobre esa persona. Y la Escritura dice, hermanos, que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. La bendición de Dios sobre el Hijo de Dios, hermano, la Escritura dice, lo anda buscando. La bendición lo busca uno. Amén. Aunque usted no la busque, la bendición lo va a buscar a usted. Porque Dios, quien ha destinado las bendiciones para sus hijos, para hacernos florecer, dice la palabra de Dios. Y para que podamos, hermanos, dar olor. Para que podamos dar olor, ahí se van a florecer como el Líbano. ¿Y qué más dice ahí? Sus raíces se van a extender. Hay estabilidad en la persona, que su corazón ha sido sanado. No es una persona, hermanos, que le lleva el viento para acá y para allá y que por cualquier cosa se desanima, sino que, hermanos, tiene raíces profundas, hermanos, porque está conectado a la fuente, y esa fuente es Dios. Amén.
El libro de los Salmos, Salmo 1, si usted ha leído, la escritura dice, sus raíces se van a extender hacia el agua. Va a dar su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa de Dios para el hijo que ha sido sanado en el corazón. Alguien, hermanos, que es estable, alguien que las hojas no caen, alguien, hermanos, que da su fruto en su tiempo, alguien que dice la palabra del Señor que todo lo que hace prosperará. Todo lo que usted hace va a prosperar. No así los malos, dice la escritura, que son como el tamo que arrebata el viento, las hojas, el zacate seco, que no tiene vida. Ese es el impío, ese es el pecador, que no tiene estabilidad, que no tiene vida. Hermanos, que todo lo que hace es para mal. Todo lo que el Hijo de Dios hace, dice aquí la escritura, se extenderán sus raíces, el verso 6, y verán su gloria, o será su gloria como la del olivo y perfume. Amén. ¿Qué dice el versículo 6? Leámoslos. Se extenderán sus raíces, será su gloria como la del olivo, perfumará como el Líbano, volverá y se extenderán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del olivo o vino del Líbano. Imagínese, hermano. En otras palabras, Dios nos hace famosos. El vino del Líbano era un vino famoso. Por eso el Señor dice, no solamente va a florecer, van a ser bendecidos, va a haber vida en esas personas, sino que dice ahí la palabra del Señor, la gente, hermano, va a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios está haciendo en nosotros también, hermano. La gente va a saber, que usted ya no es el borracho de antes, el malvado de antes, el perverso de antes, que ya no es la persona en que la gente no puede confiar, sino alguien de confianza, alguien, hermanos, que puede dar a los demás. Y no es alguien que está dependiendo de los demás, sino que es alguien, hermanos, que hay vida, alguien, hermanos, que está floreciendo la vida del Señor. Y el Señor dijo que en nosotros iba a haber una fuente inagotable de bendición, porque Dios está en nosotros. Él nos ha dado vida. Jesús nos ha dado vida, vida en abundancia, dice la palabra de Dios, y nos ha bendecido junto a los príncipes de su pueblo. Amén. Mira qué maravilloso, hermano. El Señor nos compara como el Líbano, como algo fuerte, como algo estable. La escritura dice, hermanos, que los hijos de Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hay estabilidad en un hijo de Dios. No es alguien, hermanos, que por un chisme se va, o por una mala mirada ya está caído, o porque no lo saludaron ya no viene a la iglesia, hermanos, sino que está cimentado en la palabra de Dios. Ahí está la bendición del Hijo de Dios. No está en los hombres, sino en Dios. Amén. Nos vean bien o no nos vean bien, nos saluden o no nos saluden, nuestra bendición viene de arriba, nuestra estabilidad viene de Dios, nuestra bendición viene de Dios, la sanidad nuestra viene de Dios, todo viene de nuestro Dios. Amén. Y esa es la promesa para un corazón transformado. Y la gente va a notar y va a decir, ¿qué es lo que le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? Veo que ahora habla de dar. Antes solo dame, 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 dame. Como la sanguijuela, como dice la palabra. Que solamente dicen dame, 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 dame. No, sino que ahora puede dar más y dar más, dar más y da fruto. Hay fruto en el creyente, hermano. Se recuerda que esa es una de las cosas que el Señor le reclamó al pueblo de Israel por medio del profeta. ¿Se recuerdan, hermanos? El profeta Juan, dice la palabra del Señor a los religiosos, les dice, den fruto digno de arrepentimiento.
No es solamente que venir y golpearnos el pecho por mi culpa, por mi grandísima culpa. Si es cierto, usted es culpable, pero no solamente eso, hay que dar frutos. Y el árbol, hermanos, que está plantado junto a las corrientes de agua de la bendición de Dios, es alguien que por naturaleza da fruto. Y no es, hermanos, que le pegan, ¿verdad?, ahí con glulo para que vea que como que tiene. No, sino que realmente da fruto. No es como la higuera que el Señor fue a buscar fruto y no tenía nada. Así hay muchos creyentes, o que entre comillas se llaman creyentes, que andan Biblia, pero no hay fruto en ellos. Andan mantelina las hermanas, pero no hay fruto en ellos. Andan vestidos como creyentes, pero no hay fruto en ellos. Hermanos, hablan como creyentes, pero no hay fruto en ellos. Todo es, hermano, bagazo, todo es, hermano, fachada nada más. Dios no quiere eso de una iglesia. Dios quiere una iglesia genuina, cimentada en la palabra de Dios, cimentada en las aguas de Dios. Es que Dios, no, hermano, no quiere que usted hable como creyente. Dios quiere que usted sea creyente. Dios no quiere que usted sea una persona que diga que es hijo de Dios, sino que lo sea, que haya verdaderamente nacido de nuevo. Y ese es un milagro que Dios hace en el corazón del hombre que se ha arrepentido. Y hay vida. En los ojos se le nota que hay vida. No anda ahí todo, hermanos, moribundo, sino que anda alegre. Hermanos, que hay temporal, que hay agua, que hay frío, que hay calor. Hermanos, está firme. Ese es un hijo de Dios. No es que va a andar, hermano, oren por mí todo el tiempo, ¿verdad? Sí, vamos a orar por usted, pero usted ore también a Dios. Ay, hermano, ayúdenme. Sí, le vamos a ayudar, pero usted ayude a otro, usted es fruto. Hermanos, hay personas aquí en esta iglesia que es tiempo que ya rato hubiesen dado fruto. Ya les echamos abono bastante, ya les echamos tierra. Es tiempo que haya fruto, amén, hermano. Ya no es tiempo para que usted, hermano, esté, hermano, ¿y qué será? ¿Será que es la voluntad de Dios que yo me case? Hermano, ¿será que es la voluntad de Dios que yo me bautice? ¿Será que es la voluntad de Dios que yo dé mi diezmo? ¿Será que es la voluntad de Dios? Claro, si usted sabe ya la palabra, es tiempo, hermano, que demos fruto, como dice la palabra de Dios. Y eso, hermano, es algo que viene naturalmente. Viene naturalmente, dice la palabra del Señor. Otra de las bendiciones que notamos en este, hermanos, dice que va a florecer como la vid. Su olor será como vino. Hay un olor en los creyentes, hermano, que es notable. Ahí no hay chafa, como dice. No hay algo falso, sino que es algo real. No hay imitación en un creyente, hermano, genuino. No hay imitación. No importa lo que el diablo diga. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente diga, no importa lo que los familiares digan, no importa, hermano, lo que diga el vecino o la vecina. Lo importante es que el Señor dijo que por los frutos se conocerá. Cuando usted se come un mango, no dice, ¿será que es mango esto? Usted sabe que es. Amén, hermano. Y sabemos, hermano, aquellos que han nacido de nuevo, por la manera en que hablan, por la manera en que se comportan, por la manera en que actúan, por la manera en que piensan, por la manera, hermano, en que hacen las cosas y por la razón por la cual las hacen. Voy a finalizar con esto, hermano, la bendición de Dios de un corazón arrepentido. Dice aquí la palabra del Señor: volverán, se sentarán bajo su sombra, serán vivificados, dice el versículo 7, como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, dice el Señor. Yo seré a él como la haya verde y me será hallado su fruto. Entonces, hermano, aquel que tiene un corazón arrepentido, sanado, Dios es su cobertura. Esta haya era como un árbol alto, como los pinos, ¿verdad? Que usted sabe que esos pinos, hermano, esos pinos nunca cambian.
Si usted nota un pino, hermano, aún en el frío que está bajo cero, está ahí. Y entonces Dios dice que ese es Él, ese Dios, aquel que no cambia, está a la par nuestra y nos da sombra. Y haya, hermano, invierno, Él está ahí. Y haya verano, Él está ahí, no se seca. Y hay, hermanos, tormenta, Él está ahí. Y hay cualquier situación difícil en la vida, Él está ahí. Y entonces el Señor dice: yo voy a ser como la haya, como un árbol frondoso, hermano, un árbol quien da cobertura al momento difícil. Entonces ese es nuestro Dios. Aquel, hermanos, que tiene su corazón sanado, que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo, tiene un Dios que no cambia. Un Dios que es el mismo, como dice la Escritura, ayer, hoy y por todos los siglos. Y a Él, hermanos, sí podemos encontrar frutos en Él. Porque Él es misericordioso. Porque Él está ahí para ayudarnos. Porque Él está ahí para sanarnos. Porque Él está ahí para guiarnos. Porque Él está ahí, hermanos, para protegernos. Él será nuestra cobertura. Y Dios se lo había mostrado al pueblo de Israel por 40 años. Dios se lo había mostrado una y otra vez. Y Dios nos lo ha mostrado a nosotros, que cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida, Él siempre está ahí. Y aunque usted dice: ¿y a dónde estará Dios? Ahí siempre, donde siempre Él ha estado, en su trono. Él nunca se ha movido, ni nunca se va a mover. Entonces el Señor dice: yo seré ese que está a la par. Que tú, mi hermano, usted, mi amigo o hermano, puede venir ante el Señor. Y Él dice la Escritura, ¿qué dice el Salmo 91? Al que habita al abrigo o a la sombra del Omnipotente, ese puede decir: ¿cómo? Si eres Jehová, esperanza mía, Él es mi castillo, Él es mi ayudador, Él es en el que yo confío. Hermanos, dice ahí la palabra del Señor: Él no dará a nuestro pie al resbaladero, Él no se duerme, el que nos guarda, Él está ahí siempre, hermano. Él es el que está cubriendo nuestra vida, nuestra familia, las finanzas, la salud, nuestros hijos. Él tiene el cuidado de nosotros, Él es nuestra sombra, a nuestra mano derecha y a la izquierda y a todos lados, y Él está ahí y nos protege. Entonces, hermano, Dios le dice al pueblo de Israel por medio del profeta, hermano Oseas, que Él va a ser ese Dios que siempre Él ha sido, que está ahí permanente, viendo, hermanos, el favor, cómo bendecirnos a nosotros, buscando nuestro favor, en otras palabras. Él está ahí. Y usted dice: no, ¿será que Dios está conmigo? Siempre ha estado con usted. Si usted es hijo de Dios, siempre Él ha estado con usted. Y hay personas que tienen esa seguridad porque lo han vivido y pueden decir: yo sé que Dios está conmigo y Dios me va a sacar adelante y Dios me va a sanar y Dios me va a dar bendición. Y yo sé que Dios, y como dice, hermanos, aquel hombre que había pasado por momentos difíciles, y ya lo hemos escuchado bastantes veces, pero vale la pena recordarlo. ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. No es un árbol muerto, no es un ídolo, sino alguien está ahí para darme protección. Finalizo con esto, hermano. Dice ahí la palabra del Señor, versículo número 8. Y Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Ya nada. Con aquellas cosas, hermano, que usted practicaba, ya no tenemos nada que hacer. La botella quedó allá tirada. El pecado quedó allá tirado. Las maldades que practicábamos ya quedó allá atrás en el mundo. Efraín va a decir, dice ahí la palabra de Dios, en el día final, porque esta es una profecía para el pueblo de Israel, que Él va a volver a su Dios. Es tiempo que la iglesia también se vuelva a su Dios, hermano. Que nos volvamos, que ya dejemos todas esas cosas del mundo, que ya dejemos todas esas cosas que a Dios no le agrada. Ya Dios nos dio tiempo para arrepentirnos. Ya Dios nos dio tiempo, hermano, para poner nuestra vida a cuentas con Él. Aquellos que no se han casado, ya Dios les dio tiempo para que ustedes se casen. Aquellos hermanos que no han hecho las cosas que Dios les ha pedido que hicieran, hoy es el tiempo. Y Efraín va a decir: yo no tengo nada más que ver con los ídolos, sino que mi Dios es Jehová. Y ellos van a clamar al Señor, dice la Escritura, y van a decir: Padre mío,
Y Dios les va a decir, pueblo mío. Y ellos van a decir, Jehová es mi Dios. Y Dios va a decir, Israel es mi pueblo. Y hermanos, eso es lo que Dios hace. Cuando usted clama y dice, Padre, perdona mis pecados, hermanos, el Señor viene y nos perdona, nos ayuda, nos bendice. Cuando nosotros clamamos, ¿qué pasa, hermano? Dios nos oye, dice la Escritura. Amén. Y entonces aquí hace un llamado el Señor a ese pueblo y nos hace un llamado ahora a nosotros. Versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, Él es justo y el justo andará por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ese tipo de personas, hermanos, que nunca prospera en su vida espiritual, siempre anda tropezando, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero los justos, los que han nacido de nuevo, andan por ese camino que Dios ha trazado. Amén, hermano. ¿Y qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Quién es sabio? Hace una pregunta el Señor. ¿Hay algún sabio aquí, hermano? ¿Ah? ¿Hay algún sabio aquí? Yo espero que sí, hermano. No porque usted sea un hombre pensador, ¿verdad? Que todo lo sabe, sino sabio en el sentido de ser obediente a Dios, a su consejo. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? El justo anda por el camino de Dios. La Escritura, hermanos, dice, hermanos, que el justo es alguien que es entendido. Pero aquel que Dios lo compara como un animalito, dice, como el buey que no conoce a su Señor. El látigo, ¿para quiénes es? Para las espaldas del necio, dice la Escritura. O para, ¿verdad? El cabestro para el caballo o el burro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermano, es para obedecerla. A veces hay personas que andan Biblias, la mejor, ¿verdad? Tapa de cuero, ¿verdad? Brillante, azul, roja, verde, morada. Toda la que usted quiera andar. La pregunta es si obedece lo que usted anda ahí. El sabio le obedece al Señor. El entendido, hermano, no tiene que decirle muchas veces. Aquel que ha nacido de nuevo, hermano, una vez quizás le dicen, hermano, usted ya pensó en bautizar. Sí, yo me voy a bautizar. Hermano, usted ha pensado en servirle a Dios. Sí, yo le voy a servir al Señor. Y lo hace. Amén. Pero ¿qué dice de el necio o del rebelde? Cae en el camino del Señor. Caerán postrados, así como quedaron postrados todos los rebeldes, hermano, en el desierto. En el desierto quedaron postrados todos los incrédulos y todos los rebeldes, dice la palabra de Dios. Y fueron a la tierra prometida aquellos que creyeron y confiaron en su Dios. Amén. Al cielo no van a ir rebeldes, a menos que sean transformados sus corazones y que su rebeldía sea quitada. Amén. Hace de que siga siendo rebelde, no prosperará. Amén. El que confiesa su pecado es prosperado, Dios lo bendice, hermano, y es notable la bendición de una persona que ha nacido de nuevo. Su sonrisa, las palabras que dice, su manera de vivir, su manera de vestir, su hogar, su familia, todo, hermano, refleja lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero si es rebelde, también va a reflejar su rebeldía. El rebelde, hermano, a distancia conoce una persona a uno que es rebelde. Por lo que habla, por lo que dice, que cuando uno, hermano, le da consejo, hace lo contrario. Uno dice, este es definitivamente marca rebelde. Como dicen por ahí, marca registrada, rebelde, ¿verdad? Marca registrada, abajo, rebelde. Y de repente, hermanos, uno los ve postrados en el camino. Hermano, es que viera lo que me ha pasado. Y es que no sé qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Y le vienen a pedir consejo a uno, hermano. Y cuando esté en el gran problema. ¿Y cómo? ¿Y qué consejo le voy a dar? Ya no se puede. Es por demás. Hermano, ¿y qué hago ahora? Fíjese que estoy en este problema.
¿Y por qué no me dijo antes? Ay, es que yo pensé que no. Ya es tu ley, amigo. Es muy tarde. Amén, hermano, muy tarde. Hay, hermanos, que atender al consejo de Dios. Hay que venir a Dios. El árbol frondoso en que está nuestra vida cimentada, o el que nos da la sombra, es Cristo Jesús. No se arrime a los demás pensando, hermanos, que eso le van a ayudar. No vaya donde el amigo, donde las personas que piensan que usted tiene confianza. Venid a mí, dijo el Señor, aunque estén cargados y trabajados. Yo, dijo el Señor, los voy a hacer descansar. Y el Señor dice, yo soy el sanador, yo soy el proveedor, yo soy todo. Él es el todopoderoso. Amén, iglesia. Puestos de pie, hermano.